un libro pequeño, mas sin embargo, amados aquí, su enseñanza es sumamente amplia, es enorme, es gigantesca la enseñanza de Gálatas, amados, y se derivan infinidad de temas, amados, sobre esta misma carta, la carta de los Gálatas o a los Gálatas, amados aquí. Así que este tema es sumamente importante para nuestra fe, amados, como creyentes. Ahora bien, entonces, hablando ya de lleno, amados, sobre el libro de Gálatas o la carta de Gálatas, mejor dicho, amados, debemos entender algo muy importante, amados. Esta carta marca claramente, amados, aquí un antes y después de la fe de los gentiles, amados, antes y ahora. Esta carta se escribe, amados, aquí con una finalidad muy importante de recalcar cuál era la fe que los gentiles deberían de llevar estando, amados, aquí ahora con el conocimiento del Mesías. Y por eso, amados, esta carta es importante, es vital para nuestra vida como creyentes en el Mesías de origen gentil, entender esta carta, amados. Ahora bien, amados, es muy importante entender que esta carta ha sido usada a través del tiempo, a través de los años, amados, como un escudo para defenderse del llamado, amados, aquí judaísmo, o bien una carta que se usa como un escudo para defenderse de la llamada ley, amados. Así que esta carta ha sido siempre usada, amados, como un escudo para ver que existe siempre una pelea entre la ley y la gracia, supuestamente. Supuestamente eso es lo que se enseña en Gálatas, pero no es así. La lucha entre la ley y la gracia, la lucha entre el evangelio y otra cosa, la lucha entre las obras y la fe, la lucha entre el bien y el mal prácticamente, amados, que supuestamente esta carta nos dice todo esto, pero vamos a verla desde un punto de vista más sincero, más real, más veraz, histórico y por supuesto, amados, guiados por el Eterno. Ahora bien, amados, aquí, esta carta, entre muchas cosas, fue usada por Martín Lutero para realizar su reforma protestante, amados ajín. Esta carta, junto con la de Romanos, que estudiaremos en los días también que vienen, fueron usadas, amados, por Martín Lutero en su reforma protestante en la Edad Media, amados. ¿Por qué? Porque Gálatas, repito, amados, es vista como un escudo para todos aquellos que niegan que la Torá, que la ley sigue vigente, pero además de eso, para todos también aquellos que dicen, amados, que la Torá, así como está escrita, debe ser también impuesta a los gentiles. Y vamos a ver, amados, que Gálatas también nos enseña eso, que no solamente, amados, la Torá sigue vigente, sino también, amados, que la Torá como la conocemos no puede ser puesta en la vida de los gentiles de la misma forma que es puesta en la vida de un judío, y lo vamos a ver a continuación, amados. Ahora bien, amados, esta carta, a pesar de ser tan pequeña y constar solamente de 6 capítulos, es una carta, amados, que da origen a infinidad de cosas, a infinidad de enseñanzas, a infinidad de doctrinas. Es la base de muchas cosas, amados. Gálatas, por supuesto, amados, es, sin exagerar, la carta más importante de entender en nuestra vida como creyentes gentiles en el Mesías, amados. Amén. Entonces, amados, algo también muy importante. Nosotros, amados ajín, debemos comprender que Gálatas, amados, fue escrita en un problema real, con un problema real, por causa de situaciones reales que estaban viviendo esas comunidades de Galacia, y que por ello, amados ajín, nosotros no podemos enfocarla literalmente a nuestros días, pero sí aprender totalmente, amados, y muchas cosas de esta carta. Amados, esta solamente va a ser una introducción a Gálatas. Este próximo Shabbat seguiremos estudiando Gálatas desde otra perspectiva, y dentro de 8 días seguiremos estudiando Gálatas, porque Gálatas, repito, a pesar de ser una carta pequeña, conlleva mensajes sumamente importantes y sumamente fuertes para nuestra fe, amados. Ahora bien, amados, empezamos con algo muy importante ya de lleno con el libro de Gálatas. Gálatas, amados, la carta de los Gálatas es escrita por Pablo, claramente, de su puño y letra, Shaul Pablo, amados, en un tiempo, amados, aquí, en el cual, amados, él muestra algo muy diferente a lo que muestran las demás cartas escritas también por él. Pablo, en esta carta, amados, aquí, escribe en un sentido, amados, aquí, pasional, por decirlo así. Pablo está escribiendo la carta, amados, aquí, con una tendencia, amados, aquí, pasional, sin ofender, amados, en el buen sentido de la palabra. Pablo está escribiendo en un sentido, amados, aquí, emocional, a diferencia de otras cartas. Pablo escribe la carta a los Gálatas, amados, con sentimiento, por decirlo así, no solamente con doctrina, a diferencia de otras cartas. ¿Por qué? Porque Pablo había fundado esta comunidad.
Pablo había fundado la comunidad de los Gálatas, amados, en un viaje que tuvo ese lugar. Hechos capítulo 16, verso 16 lo confirma. Pablo había viajado a esta zona, a la zona de Galacia, y entonces él había fundado estas comunidades, amados. Mas sin embargo, amados, esta comunidad o conjunto de comunidades, que eran varias, se habían apartado de la verdadera enseñanza que Pablo les había dado como su fundador, y habían tomado una enseñanza diferente, ajena y extranjera, que Pablo no había autorizado. Y por eso Pablo, amados, en esta carta se muestra diferente a las demás cartas. Pablo se muestra en un sentido pasional. Pablo está enojado, Pablo está dolido, sin exagerar, de lo que está pasando en Galacia, amados, aquí. Y por eso vemos en esta carta ciertas frases, por ejemplo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó para no obedecer a la verdad? Está usando, amados, términos que no usaba normalmente Pablo cuando escribía. Repito, amados, en esta carta Pablo está hablando pasionalmente, también doctrinalmente, también con conocimiento, pero sobre todo, amados, pasionalmente. Pablo está enojado, Pablo está dolido de lo que está pasando en Galacia, amados, y lo muestra en su escritura, amados. A diferencia de las demás cartas, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses es una carta que se escribió antes que Gálatas. Primera de Tesalonicenses es una carta que se escribió antes que Gálatas, amados. Y en Primera de Tesalonicenses vemos cómo Pablo comienza su carta saludando, comienza su carta, amados, aquí bendiciendo, dando consejos, mostrando otras cosas que no mostró en Gálatas. ¿Por qué? Porque Pablo estaba enojado, recuerden. Pablo estaba molesto de lo que estaba pasando en Gálatas. Pablo estaba dolido de lo que estaba pasando en Gálatas, y por eso él de inmediato, amados, empieza a escribir de una forma diferente a cómo escribió las demás cartas. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, amados, y verso 1 en adelante. Vamos a ir a ver rápidamente Tesalonicenses, amados. Si no te da tiempo ver todas las citas, repasa después el tema, anota las citas, porque, amados, aquí es un tema muy rico en enseñanza, muy fuerte en enseñanza, amados, y por eso tenemos que irnos un poquito rápido, amados. Aquí, perdónenme si no les da tiempo a anotar. Un me comentó eso, que no le daba tiempo a anotar, mas sin embargo, amados, les pido una disculpa. No podemos irnos despacio porque es mucha enseñanza y nos llevaríamos mucho tiempo. Entonces, por eso les pido que repitan el tema si se les pasa una idea. Hoy tenemos la ventaja de internet, de tener el tema grabado e ir pausando el tema para que ustedes puedan después, anotar con más calma, amados, y captar todas las ideas que vamos a ir dando en esta noche, amados. Que repito, amados, es un tema muy importante que yo me reservé por muchos meses porque quería entenderlo, amados. Quería estar seguro de lo que hoy iba a enseñar, y estando seguro, amados, y creyendo que el Eterno es quien respalda, amados, su bendita palabra, es tiempo de dar este tema. Ustedes lo van a entender conforme avancemos, amados. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 en adelante, amados, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la congregación de los tesalonicenses en Elohim Padre y en el Señor Yeshua HaMashiach. Gracia y paz sean a ustedes del Elohim Padre y del Señor Yeshua HaMashiach. Damos siempre gracias a Elohim por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Elohim y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo y amor de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Yeshua HaMashiach, porque conocemos aquí, amados de Elohim, su elección, pues nuestro evangelio, hoy vamos a estudiar eso, no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el espíritu de Ruach HaKodesh, en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Bueno, hasta ahí lo dejamos, amados. Como notan, Pablo está empezando esta carta que fue escrita antes que Gálatas de una forma muy cordial, de una forma muy diplomática, por llamarlo así, de una forma muy cortés, muy amorosa. Está mandando saludos, está bendiciendo, está recordándoles a ellos que está orando constantemente por la congregación. Pero vemos ahora Gálatas capítulo 1, verso 1, amados, y 2. Y vemos, amados, que aquí Pablo, amados,
no habla de la misma forma. Aquí Pablo, amados ajín, está hablando de una forma muy diferente, amados. Aquí Pablo ya no entra con saludos. Pablo ya no entra, amados ajín, con alabanzas al pueblo. Pablo ya no entra con peticiones de oración. Pablo entra de lleno y concreto al problema que se estaba viviendo en ese momento, porque era un problema para él importante de resolver directamente, sin rodeos, como decimos acá en México. Y dice Gálatas capítulo 1, verso 1 en adelante: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua Hamashiach, por Elohim el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones de Galacia, gracia y paz sean ustedes del Elohim el Padre y nuestro Señor Yeshua Hamashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del siglo malo, del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre, a quien sea la gloria por los siglos. ¿Se dan cuenta, amados? Pablo ya entra directo a la enseñanza, ya no se da muchas vueltas en lo que va a decir, entra directo y empieza diciendo: yo soy Shaul, yo soy Pablo, el esclavo del Mashiach, apóstol, enviado, no por hombres ni por hombre, sino por Yeshua y por Elohim el Padre, que le resucitó de los muertos. Entonces Pablo empieza de inmediato, amados, a recalcar que era él un enviado del Eterno, que él no era un enviado de hombres, sino un enviado directo del Mesías y del Elohim, que lo resucitó de los muertos, que resucitó al Mesías. Entonces, ¿por qué Pablo entra así, amados? Repito, porque Pablo en esta carta está usando también sus pasiones, sus sentimientos, en el buen sentido de la palabra. Pablo está enojado por lo que está pasando ahí y entra directo, amados, con esta aclaración. ¿Por qué era importante que Pablo aclarara esto? Que él era un enviado del Mesías y del Elohim, porque una de las cosas, amados, que se estaba pregonando y predicando en la congregación o congregaciones de Galacia era que Pablo era un falso enviado. Pablo era un falso apóstol, un falso enviado, y que a él no lo estaba enviando el Eterno, lo estaban enviando los hombres, o se estaba enviando él mismo. Y por lo tanto, amados, la enseñanza de Pablo tenía que ser desechada de las congregaciones de Galacia. Eso es lo que estaban enseñando las personas que estaban atacando a Pablo en las congregaciones de Galacia, como lo vamos a ver más adelante, amados. Pero este fue el primer punto, amados, que necesitamos comprender. Ahora vamos ya de lleno también a entender algo muy importante. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Quiénes eran las congregaciones de Galacia? Los Gálatas, amados, eran de origen celta. Los Gálatas eran de origen celta, amados ajín. ¿Qué significa esto? Los celtas eran una tribus muy paganas, tribus muy llenas, amados ajín, de paganismo, de ocultismo. De hecho, muchas tradiciones que se llevan actualmente en esta tierra, amados ajín, son provenientes de las tribus celtas, de los celtas, amados ajín. Entonces, los Gálatas eran celtas, eran paganos, amados ajín, y no cualquier pagano, paganos muy fuertes. Eso es importante entenderlo, porque en el capítulo 4 Pablo les dice: ustedes están regresando a guardar días y años de los cuales ya habían salido. ¿Qué significa esto, amados? Que muchos de los Gálatas estaban regresando al paganismo, estaban regresando a vivir nuevamente como celtas, como paganos, como ocultistas, amados ajín. Ahora bien, amados, vamos a ir por partes. Entonces, ellos eran celtas, originarios de las Galias. Las Galias actualmente es Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia y otros países. Las Galias, de donde venían ellos, hoy en día es la actual Francia, Alemania, Bélgica, Suiza, Italia y otros países, amados. Pero en el siglo IV, ellos, los celtas, de donde venían los Gálatas, se mudaron, emigraron, amados aquí, en el siglo IV antes del Mesías, 400 años antes del Mesías. Estas tribus emigraron y se establecieron en Asia Menor, lo que hoy es Ankara, Turquía. Entonces, de estos países, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, emigraron 400 años antes del Mesías a Ankara, Turquía, Asia Menor. Y ahí es donde actualmente se encontraban cuando Pablo forma esas comunidades, en Ankara, Turquía. Baruch Hashem, estas comunidades, amados ajín, como en su mayoría de las cuales formó Pablo, como la mayoría de las comunidades que formó Pablo, amados, los Gálatas eran simpatizantes del judaísmo antes de conocer al Mesías.
La mayoría de las comunidades, amados, esto es algo que ustedes tienen que memorizar, amados, que entender. La mayoría de las comunidades que formó Pablo son comunidades que ya eran simpatizantes del judaísmo, simpatizantes de la Torá, si no quieren usar el término judaísmo, simpatizantes pues de la Torá, ya eran simpatizantes de la Torá. Muchos de estos grupos asistían cada Shabbat a las sinagogas antes de conocer al Mesías, repito, antes de conocer al Mesías, esos grupos ya eran, ¿qué? Simpatizantes, amados, del judaísmo y de la Torá. Asistían cada Shabbat a la sinagoga, mas sin embargo no se habían convertido al judaísmo, no se habían convertido al pueblo de Israel, no habían hecho esa conversión que existe para que fueran parte del pueblo judío, solamente eran llamados piadosos, y ahorita vamos a ver una cita al respecto. Entonces, amados, aquí esta enseñanza es importante para entender las cartas de Pablo y la carta a los Gálatas. Eran comunidades que antes de Pablo y antes del Mesías ya eran simpatizantes de la Torá y eran simpatizantes del judaísmo, por llamarlo así, amados, aunque no existía como lo conocemos hoy. Eso existe hasta después del año 70, como ya vimos. Bueno, el caso es que ellos entraban a la sinagoga cada Shabbat en su mayoría, y eran comunidades que se formaron alrededor de las sinagogas judío-ortodoxas, por llamarlas de esa forma, amados. ¿Quién dice eso, amados? Josefo, amados, Ajín, dice en uno de sus libros: desde mucho tiempo las masas de gentiles han mostrado interés en mostrar las costumbres de nuestra religión, y no hay ni una sola ciudad, si griega o bárbara, ni una sola nación en la cual nuestra costumbre de abstenerse de trabajar en el séptimo día no haya sido ya establecida. Así como el Eterno permea el universo, así su Torá ha encontrado camino en la humanidad. Josefo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados? Que muchos gentiles estaban adoptando la Torá inclusive antes del Mesías, mas sin embargo, es importante entenderlo también, no se convertían totalmente a la Torá, no se convertían al 100% al pueblo judío, sino solamente eran simpatizantes de la Torá y se les conocía como piadosos. Pero ¿dónde está esto en la Escritura? Me pueden decir. Hechos capítulo 17, verso 17, es solamente una cita de las tantas que hay donde se nos confirma esto, que había muchos gentiles simpatizantes del pueblo judío sin necesidad de creer en el Mesías. Había muchos simpatizantes, amados, y esos simpatizantes después son evangelizados, por llamarlo de alguna forma, o se les predica, Pablo les predica, y entonces esos gentiles que ya eran simpatizantes de la Torá son los que después forman, amados, aquí las comunidades de Galacia, Romanos, donde había muchos judíos, Tesalónica, tesalonicenses, etcétera, 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 amados. Todos estos gentiles forman en la mayoría las comunidades a las cuales predica Pablo. Hechos 17 solamente es un ejemplo y una muestra de que eso es real, que habían muchos piadosos dentro de las sinagogas gentiles que no habían hecho su conversión total a judaísmo. Hechos 17 dice, amados, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con ¿quién más? Y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Judíos y piadosos. La Escritura hace una diferencia. Judíos y piadosos. ¿Quiénes son los judíos? Por supuesto que ya lo sabemos. ¿Quiénes son los piadosos? Los gentiles simpatizantes de la Torá que asistían cada Shabbat a la sinagoga, pero no eran convertidos al judaísmo, no se les llamaba judíos, sino solamente piadosos. Todos estos gentiles en su mayoría no habían hecho la circuncisión, no habían hecho ciertos ritos de purificación, no guardaban la Torá al nivel de un judío, mas sin embargo, sí eran simpatizantes de la Torá del Eterno. Josefo lo dice y Hechos lo confirman. Hay algo que debemos entender esta noche, amados. Para ningún judío era extraño la salvación o conversión, por lo tanto, de un gentil, amados. Entonces, que un gentil, una persona gentil, alguien de los Gálatas, que eran celtas, viniera al conocimiento de la Torá, para un judío, amados, ajín de nacimiento, no era nada extraño, no era extraño, no era fuera de lo común, era totalmente común, amados, ajín, en ese tiempo. Más sin embargo, amados, ajín, todo esto cambia
y lo vamos a ver cuando el Mesías viene. Pero eso lo vamos a ver más adelante, amados aquí. Ahora, lo que sí pareció nuevo, amados, lo que sí les pareció nuevo era la forma en que ahora los gentiles venían al pueblo de Israel y a la Torá después de conocer al Mesías. Esto sí fue algo nuevo para los judíos y es donde viene, amados aquí, una diferencia. Pero seguimos adelante para entender la carta, amados. Entonces, como vemos, amados, no era extraño todo esto, amados, que estaba pasando con las comunidades gentiles predicadas o enseñadas por Pablo. Ahora bien, amados, como vimos, el primer punto que toca Pablo es que él es el enviado del Mesías. Para Pablo, era importante que ellos entendieran y recordaran esto, que Shaul era un enviado del Mesías, que no era un hombre común, que no una persona que se había autonombrado ni que estaba enseñando algo por su propia cuenta, sino que era un enviado real del Mesías y de Elohim. Ahora bien, amados, el verso 1 de Gálatas capítulo 1 por eso dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Yeshua y Elohim que le resucitó de los muertos. Esto es importante aclarar en esta noche, y era importante, amados, para Pablo que todos entendieran esto, porque lo primero que los intrusos, la gente que había entrado a las comunidades de Galacia a enseñar algo diferente, lo primero que enseñaron ellos era esto, amados, que Pablo era un apóstol mentiroso, que Pablo no era enviado por el Mesías ni por nadie, sino solamente por su propia voluntad y por deseo de cualquier hombre, y por lo tanto no se debería de escuchar la enseñanza de Pablo, y su enseñanza, por tanto, debería de ser minimizada y quitada de esas congregaciones. Entonces, por eso para Pablo, amados, lo primero que necesita aclarar es que él sí es un enviado del Mesías. Cuando se desprestigia a alguien, amados, cuando se desprestigia a una persona, también se desprestigia automáticamente lo que enseña. Por eso, para las personas que habían entrado, después vamos a ver quiénes eran, a estas congregaciones infiltrados, como dice el mismo Pablo, para ellos era importante, amados, desprestigiar a Pablo, porque si lograban desprestigiar a Pablo, también su mensaje iba a ser automáticamente desechado por las congregaciones. Y por eso, amados, a él le interesa hacerles entender a los Gálatas que él era realmente un enviado del Mesías, amados. Por ello, este capítulo, el capítulo 1, amados, Pablo se dedica a hablar sobre su autoridad como enviado del Mesías. Si tú lees Gálatas capítulo 1, solamente el capítulo 1, te darás cuenta que de lo único que habla Pablo, amados, es de su legalidad, su autoridad y su misión con los gentiles, y la autoridad que él había recibido de los principales enviados y no de cualquier persona, amados. Así que este tema, repito, amados, solamente va a tocar de una forma introductoria y superflua la carta de los Gálatas. Pero en las siguientes semanas la vamos a tratar más a fondo, capítulo por capítulo. Hoy solamente es importante que conozcan los rasgos generales de la carta a los Gálatas para que después, amados, la podamos entender y discernir, descifrar de una forma más sencilla. Entonces, por eso, el capítulo 1 de Gálatas, Pablo solamente, amados, afirma una cosa: él es el enviado del Mesías. La idea entonces de los atacantes era denigrar esa imagen para denigrar también su mensaje, amados. Entonces, por eso en el capítulo 1, Pablo, amados, dice que él viajó a Jerusalén al principio de su ministerio y que conoció a Santiago, a Kefa, a Pedro y a Juan, que eran columnas de la fe. Entonces, en este capítulo 1, aclara Pablo que él había conocido a los principales enviados, a los que son los jefes de todo el movimiento nazareno. Entonces, por eso, él dice esto, amados, para hacer entender que él, amados ajín, no estaba actuando por su propia cuenta, que Shaul, por supuesto, no era, amados ajín, una persona que estaba actuando independientemente, sino que él tenía el respaldo de las autoridades del primer siglo, hablando en términos mesiánicos. Él tenía el respaldo de Santiago, él tenía el respaldo de Pedro, de Kefas, y también, amados ajín, él tenía el respaldo de Juan. Entonces, por eso, amados ajín, él se veía, amados ajín, claramente como un enviado real y no como un enviado ficticio de todo esto, amados. Ahora bien, amados, esto es importante entender.
Porque si nosotros seguimos la enseñanza de Pablo dada a los Gálatas, nosotros nos estamos sometiendo a la autoridad de los principales enviados del Mesías. Si yo no me someto a lo que ellos enseñaron, yo estoy rompiendo la autoridad del Mesías delegada a Santiago, a Pedro, Kefa y a Johanán, a Juan. Entonces Pablo no estaba predicando, amados, de su propia cuenta. Pablo estaba predicando, amados, aquí realmente lo que ellos le habían autorizado. Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas capítulo 2, verso 9, amados. Amados de internet, por ello es importante entender todo lo que gira alrededor de Gálatas, amados, y entender por qué Pablo está escribiendo cada cosa. Entonces, lo primero que él necesitaba recordarles a los Gálatas y a nosotros es que él era un enviado del Mesías y que él tenía no solamente el respaldo del cielo, por decirlo así, sino también el respaldo del tribunal mayor en Jerusalén, liderado por Santiago, por Pedro y por Juan. Gálatas 2:9 dice, amados, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, Kefas, Pedro y Juan, Johanán, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, amados. Aquí está. Entonces, lo que está diciendo, amados, Pablo es: yo soy un enviado de Elohim. Es el primer punto, el verso 1 del capítulo 1. Pero también dice: yo soy un enviado del tribunal mayor de Jerusalén. Yo no estoy actuando por mi propia cuenta. Yo no estoy enseñando cosas contrarias a las que me han autorizado en Jerusalén. Yo no estoy enseñando cosas contrarias a lo que me han dado autorización las autoridades de nuestro movimiento, sino estoy haciendo solamente lo que ellos me autorizaron, y por eso tenían que someterse a la enseñanza de Pablo. Un punto muy importante del cual hablaremos el viernes totalmente es el llamado evangelio. Algo que también repite mucho Pablo en esta carta y en otras es que habían cambiado el evangelio, amados. El evangelio había sido cambiado, había sido modificado, y eso le había molestado a Pablo. Pero aquí la pregunta que surge es esta, amados: ¿qué es entonces el evangelio? ¿Por qué Pablo dice en el capítulo 1 y en otros versos que el evangelio había sido cambiado? Verso 8, verso 7 y verso 8 dice que el evangelio que enseñan ellos, y si es contrario, sea un evangelio anatema, una maldición caiga sobre aquellos que enseñen otra cosa, otro evangelio. ¿Por qué Pablo habla mucho del evangelio? ¿Qué es el evangelio, amados? Esto lo trataremos, si el Eterno nos presta vida, el viernes, amados, sin falta, al comienzo de Shabbat. Hablaremos en específico qué es el evangelio. Ahora bien, amados, aquí, en resumen, solamente dando un adelanto, el evangelio, amados, aquí, es la forma en la cual las promesas del Eterno dadas a Abraham se cumplirían. ¿El evangelio qué es? El evangelio es la forma por la cual las promesas dadas a nuestro padre Abraham serían cumplidas, amados, en esta tierra. Eso es entonces el evangelio en resumen, amados, pero lo trataremos con más calma en la próxima clase, amados, en la próxima prédica. Hoy no es el caso, amados, pero ahora bien, les decía, Gálatas tiene infinidad de subtemas, amados, que son imposibles de tratar en una sola clase, en un solo tema. Por eso lo trataremos en varios temas, amados. Hoy solamente veremos, repito, la parte superficial de la carta de los Gálatas. Después entraremos, amados, de lleno totalmente a la carta de los Gálatas, capítulo por capítulo y verso, amados, aquí también por verso. Ahora bien, Gálatas capítulo 1, versos 7 y 8 dice lo siguiente, amados. Gálatas capítulo 1, versos 7 y 8 dice lo siguiente: no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14 dice, amados: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, Kefa, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hoy veremos esa parte
en breve. Entonces aquí solamente es un ejemplo para enseñarles, amados, que Pablo usa mucho esta expresión, evangelio. ¿Qué es el evangelio? Amados, es algo muy hermoso y lo trataremos en la próxima clase. Hoy basta decir que el evangelio, en resumen, son el medio por el cual las promesas dadas a Abraham serían cumplidas, amados. Un medio por el cual las promesas dadas a Abraham serían cumplidas es el monte Sinaí y la entrega de la Torá. Eso es evangelio. Y otro evangelio otro medio es el Mesías cuando vino a esta tierra. Es el medio también por el cual las promesas dadas a Abraham serían cumplidas. Eso también es el evangelio. La forma en la cual las promesas dadas a Abraham, amados, serían cumplidas, amados. Pero seguimos con el tema hasta acá, hasta este momento, y decimos, amados, que Pablo, amados aquí, parece ignorar de repente, amados aquí, las medidas que se habían tomado en el Concilio de Jerusalén, que nos habla Hechos capítulo 15, amados. En Hechos capítulo 15 se nos habla que se habían tomado medidas legales por ellos, por Santiago, por Pedro, por Juan. Estoy hablando en español, amados, usando los términos en español, por supuesto, por Santiago, por Jacob, por Kefa, por Yohanan. Se habían tomado medidas legales para la fe de los gentiles. Hechos capítulo 15, amados. Vamos a ir muy breve en todo, porque si no nos vamos a tardar mucho y tiene que ser un tema breve para que tú lo puedas también entender, amados. Y en Hechos capítulo 15, amados, se nos enseña que había, amados, aquí una disputa para saber qué es lo que los gentiles deberían de guardar y qué es, amados, lo que los gentiles no deberían de guardar. Y entonces esas medidas son autorizadas, amados, y selladas por el tribunal máximo, por Santiago, por Juan, Yohanan y por Kefa y por los enviados más importantes. Y dice entonces, amados, aquí Hechos capítulo 15, desde el verso 1 nos habla de esto, amados. Y por ello, amados, el verso 15, verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. No pueden ser salvos si no se circuncidan conforme al rito de Moisés. Ahora bien, amados, y sigue adelante otras alegaciones en cuanto a la fe de los gentiles y en cuanto o qué es lo que los gentiles deberían de guardar. Y después se tomó una decisión, amados, muy importante, dada por Jacob, por Santiago, amados, aquí. Y esta decisión fue, amados, que los gentiles solamente se sometieran, amados, a ciertos reglamentos, amados, que ellos les habían impuesto, y que no oprimieran a los gentiles a seguir celebrando otras cosas o a seguir sometiéndose a otras cosas que ellos no habían mandado. Eso está en Hechos capítulo 15, todo el capítulo, amados. Si quieren leerlo en casa, hoy no lo leeremos, después en otras clases lo vamos a ver con más calma, pero el punto principal aquí es este, amados. Había una controversia: ¿qué es lo que los gentiles, amados, deberían de guardar? ¿Y qué es lo que los gentiles no deberían de guardar? Y por eso, amados, aquí este es el problema de Gálatas. A los gentiles se les estaba enseñando guardar y hacer cosas, amados, que no estaban autorizadas que ellos hicieran. Porque había un tribunal, había autoridades de las que habla Pablo, y por lo tanto se deberían de respetar a esas autoridades. Repito, es importante para nuestros días. Aquel que no se someta a esto, amados, como nosotros por mucho tiempo tampoco lo hicimos, estamos cayendo, amados, en un desafío directo al Eterno y a sus autoridades que Él puso, amados, hace 2000 años en esta tierra para enseñanza nuestra. Y por lo tanto, amados, aquí en Hechos capítulo 15, les voy a leer solamente algunos versos. Dice, por ejemplo, amados, el verso 14 de Hechos 15: Simón ha contado cómo el Eterno visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, ¿quién está hablando? Santiago, amados, Jacob. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles enviados y a los ancianos con toda la congregación elegir entre ellos varones y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y sigue hablando, amados, aquí en todo este pasaje. El caso es que aquí se está tomando una medida legal de qué es lo que los gentiles deberían de guardar, amados. Y esto, amados, es el punto principal y la defensa principal que lleva Pablo a los Gálatas. A los Gálatas se les estaba enseñando, amados, guardar cosas que no se les estaba obligado a guardar. Y voy a hablar, amados, fuerte. Una de esas cosas que los gentiles no tenían la obligación de hacer es circuncisión. Yo sé que este tema va a sonar fuerte para muchos, pero es la verdad y vamos a mostrarlo a lo largo de estos temas. Una de las cosas, amados, que los gentiles no están obligados a hacer es la circuncisión, amados, y lo vamos a mostrar a lo largo de estos temas, amados. Si tú, amados, aquí, al igual que yo, hemos predicado otra cosa hasta este día, es porque estábamos en un error, porque estábamos interpretando incorrectamente la carta de los Gálatas y todas las cartas de Pablo, amados. Hoy es tiempo de regresar a la senda antigua, al verdadero camino y a la verdadera enseñanza de todos los enviados, amados, aquí, sin importar, amados, las consecuencias de eso, amados, porque sé que va a ser un tema muy fuerte lo que vamos a ver en estos días, amados. Ahora bien, amados, el grupo invasor, el grupo que se había metido a las congregaciones de Galacia, era un grupo que no reconocía las normas establecidas en Jerusalén. Era un grupo que estaba imponiendo su propia autoridad. Era un grupo que estaba imponiendo su propia doctrina y no la doctrina de los enviados, amados. Y ese es el punto que también ataca Pablo. Por eso, amados, aquí en algunas partes les llama a estos hombres obreros fraudulentos, amados. La carta se centra en la fe que los gentiles deberían de llevar en el Mesías, amados. Y esta carta no es una carta aislada. Los mismos pasajes los vuelve a tocar en Romanos, los vuelve a tocar en Corintios, que vamos a ver más adelante en otros temas, y los toca aquí en Hechos. Entonces, Gálatas no es una carta aislada. Para entenderla debemos entender Corintios, que fue escrita después, Romanos, que fue escrita después, y Hechos, que fue escrito, amados, aquí también en este tiempo. Entonces, por eso, amados, todo esto no es un tema aislado. Necesitamos unir ideas para entender la fe de los gentiles. Seguimos entonces con el tema, amados. Estos hombres, amados, estos hombres que habían entrado encubiertamente a las congregaciones de Galacia, eran hombres, repito, que no se estaban sometiendo a la enseñanza de los enviados. Eran hombres que no se estaban sometiendo, amados, aquí a la enseñanza del Sanedrín, por decirlo así, mesiánico. No se estaban sometiendo a los cargos altos de nuestro movimiento. Se estaban, amados, guiando por su propia naturaleza, se estaban guiando por su propia carne. Por eso, en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas y capítulo 6, Pablo dice que los que enseñaban esto es porque estaban buscando su propia gloria, estaban buscando su propio honor, estaban buscando quedar bien con el judaísmo tradicional y no con el Mesías. Bueno, ahora bien, amados, decíamos, amados, estos hombres, es algo muy importante de entender, estos hombres no eran judíos ortodoxos. Los que estaban metiendo este tipo de ideas a Gálatas no eran judíos que no aceptaban a Yeshua, no eran judíos ortodoxos. A ellos no les interesaba mucho meterse a estas congregaciones como pasa hoy. Aquí no viene un judío ortodoxo. Pasaba lo mismo en ese tiempo. La gente, amados, aquí que estaba metiendo ideas extrañas no eran judíos ortodoxos, eran creyentes en el Mesías con otra enseñanza, con una enseñanza diferente a la enseñanza de los enviados. Entonces, Gálatas capítulo 2, verso 4, dice lo siguiente: todo lo que estoy diciendo, amados, todo lo que vamos a platicar en los temas que vienen, y en ese tema tiene que estar respaldado por la Escritura. De lo contrario, me convierto en un farsante, me convierto, amados, aquí en un ignorante, en alguien que está hablando sus propios pensamientos y no las palabras de los enviados. Entonces, Gálatas capítulo 2, verso 4 nos confirma esto, amados. Los
intrusos no eran judíos ortodoxos, eran creyentes en el Mesías, que habían hecho su conversión al judaísmo antes de creer en el Mesías y que querían poner un yugo a los gentiles como ellos lo habían llevado años antes. Dice Gálatas capítulo 2, verso 4, amados. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Entonces, ¿por qué Pablo le llama falsos hermanos? Porque eran creyentes en el Mesías, no eran judíos, amados, tradicionales, no eran fariseos, saduceos que no creían en Yeshua, eran falsos hermanos. Y esto a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías, para reducirlos a esclavitud, amados. Aquí está claramente, amados, repito, todo lo que se va a predicar en los siguientes temas debe estar, amados, aquí respaldado por la bendita Escritura, pero porque si no, no tiene ningún valor, amados. Ahora bien, entonces, amados, esta gente estaba enseñando cosas diferentes a las de los enviados, amados, para los gentiles. Entonces, repito, amados, estas personas no eran judíos, esas personas eran gentiles que se habían convertido al judaísmo antes del Mesías. Estos gentiles, por lo tanto, amados, se habían posiblemente circuncidado, habían hecho todos los ritos de conversión que pedía el judaísmo antes del Mesías. Y por lo tanto, estos hombres después creen en Yeshua como Mesías, pero intentan imponerle el mismo peso de conversión a los gentiles que estaban creyendo en el Mesías en ese tiempo. Eso incluía, repito, circuncisión, eso incluía tevilá, pero de otra forma, no como lo conocemos. Eso incluía un tribunal rabínico, eso, amados, aquí incluía bastantes cosas, amados, que hasta hoy en día existen. En pocas palabras, ellos estaban enseñando que la conversión que habían hecho los gentiles al Mesías no era válida, era de poca monta, como dicen los españoles, era infame, era inservible. Si un gentil no se circuncidaba, no podía ser salvo. Si un gentil no se circuncidaba, no era Israel. Y por lo tanto, Pablo dice, eso, amados, es algo que nosotros no estamos enseñando. Eso es algo que el Sanedrín, el Beit Din en Jerusalén nunca enseñó, y por lo tanto ellos tienen que ser sacados de esas congregaciones si sigue enseñando eso. Bueno, ¿cuál era el problema entonces de Gálatas? ¿Qué se estaba enseñando en Gálatas? Gente estaba enseñando a circuncidarse y a guardar toda la Torá ritual en Gálatas. Habían entrado, amados, aquí personas infiltradas a enseñar que si no se circuncidaban, no era válida su ciudadanía de Israel. Si alguien no se circuncida, no es entonces Israel. Si alguien no se circuncida, no es entonces parte del pueblo elegido, eso es inválido, es un gentil como cualquier otro. Y entonces enseñaban a guardar todas las leyes rituales que eran también exclusivas para el pueblo judío. ¿Qué más enseñaban? Enseñaban, amados, aquí a guardar, amados, aquí ritos, inclusive halajá, que los gentiles no estaban obligados a guardar. Y por eso, amados, viendo esta situación, lo que Pablo hace, amados, aquí es mostrar cómo, amados, aquí a través del Mesías, la promesa dada a Abraham se estaba cumpliendo, que en su simiente serían injertadas las naciones de la tierra. ¿A través de cuál simiente? El Mesías, amados, sin necesidad de circuncisión, sin necesidad, amados, de entrar al pacto de la circuncisión. Los gentiles estaban siendo injertados en un pueblo, a diferencia, amados, de otras épocas. Algo muy importante entre paréntesis, amados, y no me voy a alargar en este tema para no hacerlo pesado. Muchos, amados, aquí por años, yo me incluyo, habíamos tomado pasajes del Tanaj, pasajes de la Biblia hebrea, como Éxodo, como Isaías, como Jeremías, etcétera, y habíamos enseñado, amados, por años esos pasajes como una realidad para los gentiles de hoy en día. Y eso está mal. ¿Por qué, amados? Porque hay una diferencia cuando viene el Mesías y antes del Mesías. Antes del Mesías, ¿había gentiles que se convertían a Elohim? Por supuesto que sí, amados. Está Ruth, está
Ahorita no me recuerdo que estuvo con Josué, Caleb, perdón, estuvo Caleb, estuvo Ruth, estuvo Rahab la ramera, estuvieron miles de personas, amados, antes del Mesías que entraron al pueblo judío. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora? Entonces, ¿para qué vino el Mesías? Si yo antes del Mesías podía entrar al pueblo judío, y eso lo verifica la Escritura. Si yo necesito un Mesías, ¿por qué antes muchas personas gentiles entraron a formar parte del pueblo judío? Porque se podía, amados, porque sencillamente se podía. Antes del Mesías se podía sin ningún problema, es un decir, porque si había reglas, entrar a formar parte del pueblo judío. Miles lo hicieron antes del Mesías, miles lo hacían antes del Mesías. Entonces, ¿para qué vino el Mesías? Si yo podía formar parte del pueblo judío sin Mesías, ¿para qué vino el Mesías? Eso es lo que busca explicar Pablo. Bueno, amados, la diferencia, amados, es que el Mesías te introduce también a ese pueblo. Mas, sin embargo, amados, sin pasar por todos los requerimientos antes de su venida que deberíamos de pasar. Antes, si una persona no se circuncidaba, no podía formar parte del pueblo judío. Hoy, a través del Mesías, amados, la persona, amados, sin circuncisión es parte del pueblo hebreo. Esto parece sonar raro, parece sonar al cristianismo, pero no lo es, amados. Repito, amados, esperen todos los temas que vamos a dar, porque un tema va a ser más fuerte que el anterior. Este es el tema más light. Vamos a ver temas más fuertes en enseñanza, muy fuertes y muy profundos, que, amados, aquí no va a haber ninguna duda si tú los escuchas completamente y miras tu escritura de lo que lo que estamos enseñando, amados, es una realidad. Por eso mismo, amados, no podemos tomar pasajes de Éxodo, pasajes de Isaías, pasajes de Jeremías y aplicarlos a los gentiles hoy en día, porque existe una diferencia. El Mesías ha llegado y ha mostrado una nueva forma de acceder a su pueblo, amados, diferente a la que se tenía antes, amados aquí. Pensar de esta forma como hoy pensamos, amados, rectificar nuestra fe que antes llevábamos, no es herejía. Pablo rectificó su fe, amados. Esto lo enseña en el capítulo 1 de Gálatas. Él tuvo que subir a Arabia, al monte Sinaí, y aprender directamente de Yeshua, porque él también pensaba, amados, de la misma forma que estaban pensando las personas que se habían introducido a Galacia, que si los gentiles no se circuncidan, no son Israel, que si los gentiles no guardan los ritos judíos, no son Israel. Y Pablo tuvo que, amados, aquí, quitarse esas ideas y entender cuál era la forma de conversión a la cual hoy son llamados los gentiles. ¿A través de quién? A través del Mashiach, amados. Y hacer esto no es una herejía, amados, sino una rectificación de nuestra fe. Salir, amados, aquí de nuestro conformismo y rectificar nuestra fe. Esto, amados, no se llama herejía, sino rectificar nuestra fe y llevarla a un punto más exacto. Ahora bien, algo muy importante, amados. Pablo tuvo que rectificar su fe y fue llamado hereje por eso. Nosotros tal vez seamos llamados herejes, no importa. Lo importante es predicar realmente la fe del Eterno y que los gentiles encuentren la libertad que el Mashiach vino a darles, amados. Eso es lo más importante. Lo demás que puede pasar no nos interesa, amados. Perder apoyo, perder congregantes, aunque nos interesan los congregantes, perder, amados, aquí gente, no es importante. Pero lo más importante es, amados, predicar la verdad del Eterno. Eso es lo más importante. Y yo, amados, aquí quiero hacerlo hasta el último día de mi vida, amados. Ahora bien, amados, Pablo tuvo que rectificar su enseñanza. Pablo tuvo que rectificar, amados, aquí su doctrina. Y tuvo que componer ahora lo que él iba a enseñar a los gentiles, amados, aquí. Y decíamos, pensar de esta forma, amados, no es, amados, una herejía, sino todo lo contrario, amados. Pensar, amados, que yo por mis méritos tengo acceso al pueblo judío es quitarle méritos al Mesías, que es lo que estaban haciendo ellos. Las enseñanzas de los intrusos era decir, tú tienes que circuncidarte, tú tienes que guardar ciertos ritos judíos, ciertos mandamientos exclusivos para el pueblo judío, y por eso eres parte de Israel. Y Pablo les enseña en el capítulo 5, si ustedes hacen eso, están tomando en poco la sangre del Mesías, están tomando en poco el sacrificio del Mesías, porque quiere decir que tú te estás salvando por tus propias obras, tú te estás salvando por tus propios mandamientos, tú te estás salvando por tu circuncisión, tú te estás salvando por tus propias obras y no por las obras del Mashiach. Eso se llama legalismo. Entonces, lo que Pablo dice, tú eres llamado a la fe del Mesías. Por eso cita este pasaje, amados, en Gálatas, de Abraham, que Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia.
Entonces, ¿cuáles fueron las obras de Abraham? Por supuesto, después Abraham tuvo obras, amados. Mas, sin embargo, al principio no fue así. Al principio Abraham solamente creyó en el Eterno y le fue contado por justicia. Ese es el pasaje que toca, amados, aquí en Pablo. Los gentiles no tienen que circuncidarse. Los gentiles no tienen que guardar ciertos mandamientos exclusivos para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque eso sería restarle méritos al Mesías. Yo me tengo que circuncidar para ser parte del pueblo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el Mesías, entre que viniera el Mesías y que no viniera? Repito, antes del Mesías, miles de personas, y actualmente miles de personas, amados, miles de personas se convierten al judaísmo sin el Mesías. Se circuncidan y hacen todo eso. Entonces, ¿qué diferencia hay si yo me circuncido y si yo hago lo mismo creyendo en el Mesías? Le quito totalmente méritos al Mesías, y eso es lo que trata de hacerles entender Pablo, amados, que veremos más adelante. Si tú te circuncidas creyendo que por eso eres parte del pueblo judío y guardas mandamientos exclusivos al pueblo judío, te estás volviendo, amados, aquí alguien que menosprecia el mérito del Mashiach, la sangre del Mesías, porque crees que por tus propios méritos te vas a salvar y que por tus propios méritos y observancia en la Torá eres Israel. Y eso es una mentira, amados. Nosotros somos Israel y la salvación solamente viene por la creencia en el Mesías de Israel, por fe, amados, por gracia y no por obras. Hoy lo entendemos, amados. Ahora bien, pasa algo muy importante. Repito, amados, esto lo vamos a seguir explicando en los siguientes temas. Hoy pueden quedar algunas dudas y cabos sueltos. Con la ayuda de Eterno, amados, en los siguientes temas estudiaremos pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, para entender completamente la carta a los Gálatas. Y cualquier duda que pueda surgir ahora, que te hayan enseñado antes, amados, va a ser totalmente anulada, amados. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, vas a creer, amados, de una forma diferente y vas a dar más honra con tu propia vida al Mesías de Israel, amados, que ha venido a morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en Él, amados. Ahora bien, seguimos, amados. Entonces Pablo tuvo que rectificar, amados, lo que él había enseñado. Por eso él también dice en Gálatas: ¿cómo yo edificaré lo que antes destruí? ¿Qué destruyó? Su creencia en la forma de convertirse al Elohim de Israel. Ahora bien, amados, por eso, amados, la forma que causó conmoción no era que gentiles estaban convirtiendo al Dios de Israel. Lo que causó conmoción, amados, era la forma en que ahora lo estaban haciendo los gentiles, amados, a través del Mesías y con méritos aún más grandes, amados. Gálatas 3, versos 6 y 9, amados. Gálatas 3, versos 6 al 9. En Gálatas 3, capítulo, amados, aquí, verso 3, 6 al 9, dice lo siguiente, amados: así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Por qué va a justificar a los gentiles? Por la fe, amados. Por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, o como el creyente Abraham. Aquí está, amados, los gentiles son llamados no solamente a vivir como se les pegue la gana. Lo vamos a explicar el sábado. No, tampoco estoy diciendo esto, porque aquí entra otro punto, amados. Cuando Pablo empezó a enseñar que los gentiles no tenían que guardar toda la Torá, toda la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión y otros mandamientos, amados, que después explicaré, el sábado lo explicaré más a detalle, qué nos toca y qué no nos toca como gentiles. Cuando Pablo empezó a enseñar esto, ¿qué es lo que dijeron de él? Pablo es un libertino. Pablo está enseñando a vivir impíamente a la gente, y Pablo no estaba enseñando eso. Pablo solamente estaba enseñando que ciertos ritos y mandamientos no le tocaban a los gentiles, no le tocaban a los creyentes de origen gentil, amados. Ahora bien, seguimos, amados. El Mesías, amados, aquí, el Mesías es un medio para cumplir las promesas dadas a Abraham. El Mesías es un medio, amados, para cumplir las promesas dadas a Abraham. El Mesías, amados, no es el dador de las promesas, es el medio de las promesas. ¿Qué significa esto, amados? Que el Mesías solamente fue el medio, sin quitarle méritos, por supuesto, Elohim nos libre,
por el cual las promesas dadas a Abraham que vimos en este capítulo se cumplirían a los gentiles, amados. Pero el monte Sinaí también fue un medio para que las promesas de Abraham fueran cumplidas. Repito, una promesa fue en Génesis 12 dada a Abraham, es que él sería padre de una nación. ¿Qué nación es esa? Israel. Y esa promesa se cumplió en el monte Sinaí, cuando fueron recibidos como pueblo, como fueron recibidos como pueblo de Israel. Ahí está una promesa dada a Abraham. Pero también le fue prometido que en su simiente, como ya leímos, serían benditas todas las naciones de la tierra y los gentiles serían justificados por fe. ¿En qué momento se cumple eso? Con la llegada del Mashiach. Antes no se podía saber esto, dice Pablo en Efesios. Hasta que el Mashiach llega, los gentiles son injertados en Israel y justificados por medio de la fe. Y repito, amados, esto no es menosprecio, sino todo lo contrario, darle más honra al Elohim de Israel y a su Mesías que murió por nosotros. Repito, amados, si yo creo que por mi fe, por mi circuncisión, por mi Shabbat y por otras cosas, soy Israel, le quito méritos a Mashiach. Porque antes también existía esto y hoy existe. Un gentil, investígalo, amado, por favor. Si un gentil va ante el judaísmo tradicional y le dice, yo quiero ser judío, le dicen, sí, no hay problema. Circuncídate, guarda Shabbat, aprende ciertas leyes y haz infinidad de cosas y ya eres judío. Se acabó. Entonces, amados, ¿qué diferencia habría antes y después del Mashiach? Si el Mashiach no vino a cambiar nada, ¿qué diferencia hay? El sábado, repito, hablaremos de la transformación de la Torá que habla el libro de Hebreos. El Mashiach vino a transformar cierta parte de la Torá que habla de los sacrificios, la Torá que habla de los ritos del templo, la Torá que habla de los ritos de purificación, que dice Hebreos capítulo 9, el Mashiach la transforma y la vuelve más excelente, la vuelve celestial, amados, aquí, y Él es el sumo Cohen, el sumo sacerdote del Mashiach. Pero eso hablaremos el día sábado. La transformación de la Torah, amados, es algo que también, amados, debemos entender para comprender la carta de los Gálatas, amados. Ahora bien, amados, por eso, amados, confiar, amados, en todo esto es darle más méritos al Mashiach. El capítulo 5 del libro de Gálatas, amados, aquí Pablo dice, amados, que si ellos se someten a lo que los extranjeros o los invasores les estaban enseñando, sería, amados, aquí quitarle los méritos al Mesías. Porque entonces, ¿para qué murió Mashiach? Si yo me voy a volver judío Israel por la circuncisión, si yo me voy a volver Israel por Shabbat y por otros mandamientos, entonces ¿para qué murió Mashiach? ¿Para qué? Respóndeme, amado. ¿Por qué murió Mashiach? No tiene sentido, amados. ¿Se das cuenta que lo que enseñábamos no tiene sentido? Porque eso existía desde antes. Cualquiera que se circuncidaba, cualquiera que guardaba Shabbat, cualquiera que hacía todo eso, era Israel. Ahí está el ejemplo en la Torá. Está el ejemplo de Ruth, está el ejemplo de Caleb, está el ejemplo de todos los gentiles que creyeron en Mashiach. ¿Por qué? Porque ellos se sometieron a todos los mandamientos de la Torá y eran Israel sin Mashiach. No necesitaron de Mashiach. Entonces, ¿por qué el Mashiach tuvo que venir? Tuvo que transformar esa forma, ese modo de convertir a los gentiles. Eso tuvo que ser transformado, renovado por el Mashiach, amados. Lo vamos a entender, repito, a lo largo de los temas, amados. Te lo suplico, ve todos los temas para que puedas sacar un juicio concreto de lo que vamos a predicar en este tiempo, amados. Ahora bien, el capítulo 6, que es el final capítulo, Pablo dice, amados, que lo que estos personajes están buscando solamente es su propia gloria, es gloriarse en la carne, es, amados, aquí sentirse superiores, como pasa hasta hoy en día, que sentirse más que otros, sentirse superiores, y que quieren agradar solamente en la carne, que quieren agradar a los judíos ortodoxos conforme a sus ritos de conversión, y que por lo tanto, amados, no se les haga caso. El capítulo 6 y la carta concluye diciendo esto, amados. Los que buscan que ustedes se circunciden solamente están buscando agradar a su propia carne. Están buscando agradarse a ellos mismos, quedar bien con los demás, quedar bien con el judaísmo tradicional y no
quedar bien con el Mashiach. Por eso dice, si yo buscara agradar a los hombres, ni tan siquiera sería un siervo del Mashiach. Si yo buscara agradar al judaísmo ortodoxo, ni tan siquiera sería un siervo del Mashiach, parafraseando a Pablo. Ni tan siquiera sería un pueblo de Mashiach. ¿Esto aplica a los judíos? No. Los judíos tienen, amados, un contrato diferente, como lo vimos un tema. Ese es el monte Sinaí, donde todo judío es obligado a circuncidarse. El judío sí, amados. Todo judío tiene la obligación legal por el monte Sinaí de circuncidarse, de guardar Shabbat y de guardar todas las leyes rituales y sacrificiales del templo, sin excepción. Ellos sí, amados, ellos tienen toda obligación. Un judío no puede volverse gentil, y un gentil, amados, está prohibido que viva como un judío. Eso marca esta carta. Un judío no puede vivir como un gentil, no puede vivir transgrediendo Shabbat, no puede vivir sin circuncisión, sin hacerse la circuncisión, no puede vivir sin sus ritos de purificación, no puede vivir inclusive sin halajá, no puede vivir sin eso un judío. Pero un gentil, amados, no tiene que vivir igual a un judío, porque entonces, ¿para qué murió Mashiach? ¿Para qué vino a morir Mashiach? Esto, amados, lo vamos a desglosar en otros temas, porque yo sé que están surgiendo varias dudas, varias preguntas, y pueden decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿No soy Israel? ¿Que no tengo que actuar como Israel, amados? Sí, amados, pero entienda, amados, que ese Israel es un Israel que se va a consumar hasta la llegada del Mashiach, no ahora, amados, no en este tiempo, cuando estamos en una época mesiánica. Por ello, amados, te suplico, no te pierdas el tema del sábado, que se va a llamar la fe de los gentiles, que vamos a hablar cosas impresionantes, créanme, amados, sobre la fe de los gentiles, y tú vas a despejar todas las dudas que hoy pueden surgir, amados. La fe de los gentiles, ¿cuál es la fe que Yeshua trajo para los gentiles, amados Ajim? Entonces, se han enseñado cosas, amados Ajim, diferentes, cosas que no tienen nada que ver con la verdadera enseñanza de los enviados verdaderos. Ahora bien, amados, y yo las enseñé por mucho tiempo. Yo fui una persona que las enseñó por mucho tiempo, amados, pero repito, amados, sin comprometerme con el hombre, sin quedar bien con ningún humano. Es tiempo, amados, de predicar la realidad, predicar realmente lo que el Mesías trajo, amados, a este mundo, y la libertad para los gentiles. Seguimos adelante, amados. Entonces, el capítulo 6 habla de que esos hombres tenían que ser sacados de las congregaciones de Galacia, que estaban gloriándose y que estaban buscando su propio beneficio. Conclusión del tema de hoy solamente, amados, que vimos sobre Gálatas de una forma muy superficial, amados, introductoria para los verdaderos temas que vamos a tratar en las próximas clases, en las próximas prédicas, amados. Ahora bien, punto número 1 de Gálatas, entonces, amados, para concluir. Los adversarios de Pablo, amados, los adversarios predicaban un evangelio diferente, unas promesas diferentes dadas a Abraham. Recuerden, evangelios son las promesas dadas a Abraham. En un tiempo donde aún no habían autoridades fijas, ni libros para guiar a los creyentes gentiles. Entonces, en un tiempo cuando todavía no estaban establecidas las autoridades reales en cada ciudad, y ni libros para guiarse, estos hombres empiezan a predicar un evangelio diferente, unas promesas dadas a Abraham de una forma y de un cumplimiento diferente, amados. En eso se resume Gálatas. ¿Cómo se cumpliría la promesa dada a Abraham para los gentiles? ¿A través de la Torá del monte Sinaí? No, amados, a través del Mesías, a través del Mashiach. Pero no profanó la Torá, por supuesto que no. El Mashiach nunca profanó la Torá y nunca la anuló, sino todo lo contrario, la confirmó, amados. La confirmó para el pueblo judío y para aquellos, amados Ajim, que vivamos en este tiempo, pero sin ciertos mandamientos que el Mashiach no quiso, amados, que los gentiles guardaran, y ya lo leímos, repito, lo seguiremos estudiando en las clases siguientes. Conclusión del tema. ¿La carta tuvo éxito? La carta tuvo éxito, esta enseñanza tuvo éxito. Pablo mandó esta carta, ¿tuvo éxito? Sí, amados, bendito sea el Eterno, tuvo éxito. Y eso es lo que esperamos a través de estos temas, que tengan éxito estos temas, amados, y que muchos gentiles vengan al verdadero conocimiento del Dios de Israel y de la forma que el Dios de Israel quiso que ellos guardaran su bendita palabra y su fe en su Mesías Yeshua. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1. Primera de Corintios, que fue una carta escrita después la veremos. Capítulo 16, verso 1, amados. ¿Tuvo éxito la carta? Sí, amados, sí tuvo éxito.
Primera de Corintios, amados, capítulo 16, Primera de Corintios capítulo 16, verso 1, amados, dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, Kadoshim, hacer ustedes también de la manera que ordené en las congregaciones de Galacia. ¿Qué significa esto, amados? Corintios fue escrita después de Gálatas y Tesalonicenses antes de Gálatas, pero el caso es que aquí se muestra, amados, que los Gálatas siguieron sometidos a la autoridad de Pablo, de Shaul, y que no se desviaron, amados, bajo otras enseñanzas, amados. Esto significa, amados, que los corintios, amados, regresaron al verdadero camino y expulsaron a los herejes. Así triunfa, amados, aquí la verdad sobre la mentira, la luz sobre las tinieblas, amados, el Mashiach sobre Belial. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos dirija y que nos guarde siempre, amados, de todo error. Bendito sea su nombre.